pero un señor que desde la década del 50 y 60 lo prepararon solo para trabajar en Mercedes-Benz, especialista a nivel nacional. Su esposa se entregó al Señor Jesucristo y se congregaba en la misma iglesia que nosotros nos congregábamos. Entonces él todos los días llevaba a la esposa y luego, cuando el culto terminaba, volvía a buscarla. Él y la iglesia quedaban en el mismo residencial, en el mismo barrio, como decimos nosotros. Hasta que un día alguien le dijo a él se llama Teodoro, y le dice: ¿por qué usted no entra a la iglesia? ¿Por qué no? Pero venga y ya quédese aquí. El mismo día que le hicieron esa invitación, el mismo día entregó su vida al Señor Jesucristo. Era como esperando que alguien lo invitara. Y lo veían llegando todos los días, porque allá hay culto los 7 días de la semana. Y ellos iban todos los días. Él la llevaba y volvía para atrás. Hasta que alguien le dijo: pero quédese y usted verá, usted está invitado. Ahí mismo entregó su vida al Señor. Probablemente su corazón estaba igual que el de Zaqueo, y solo estaba esperando que alguien lo invitara a entrar a la iglesia, y entregó su vida al Señor Jesucristo hasta el día de hoy. El hombre que está en el árbol, entonces Jesús va pasando por allí. Pero miren, hermano, cómo son las cosas. Y podemos pensar en este texto bíblico de Lucas capítulo 19. ¿Cómo supo Jesús que él se llamaba Zaqueo? Para que ustedes vean que los corazones, las necesidades de todos los individuos, el Señor las conoce. Incluso antes de uno clamar, Dios sabe de qué tenemos necesidad y nos da la oportunidad para que clamemos en base a lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema que tú tienes? No lo evada, no busque otro, busca cuál es tu problema, ataque ese problema y problema resuelto. Pero si vamos a estar evadiendo el problema, nunca lo vamos a resolver. O si vamos a estar echándole la culpa a otros, no lo vamos a resolver. Él pudo haber tenido razón en el siglo XXI, aquí en Canadá, en Vaughan o en Toronto, y decir: me voy para mi casa. ¿Por qué? Porque nadie me da el chance de yo verlo. Porque la gente me desprecia por mi trabajo. Me voy para mi casa. Si él se va para su casa, ¿se resuelve el problema? No se resuelve. ¿Qué él decide hacer? Subirme en un árbol. Justo Cristo tiene que pasar por allí. Y cuando lo vio, se detuvo y lo llamó por su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes se imaginan lo que significa el nombre de Zaqueo. Yo oí a un predicador predicando de que la palabra saquear, de robar y de estafar, de que viene de ahí. No viene de Zaqueo. Recuerden que esto es con Z y uno tiene problemas para pronunciar la Z. Mejor decimos saqueo, pero sería Zaqueo. Significa puro e inocente. Oiga lo que significa puro e inocente y cómo la gente lo ve: como un pecador, que de hecho por su naturaleza él lo era. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo último que dice Lucas 19:10 es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted estaba en ese grupo, y yo estaba en ese grupo. Y todavía hay mucho en el grupo de los perdidos, que si se mueren sin Cristo se pierden para siempre. Porque no hay un segundo chance, no hay una segunda oportunidad. Y no hay nada que uno haga aquí en la tierra que llegue allá para que cambie el destino de la gente. El que se murió sin Cristo se queda. Y el que murió con Cristo, pues con Cristo se queda. Entonces, obstáculo vencido y Zaqueo, al puro, al inocente. Y oiga lo que le dice Jesús: date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Que ese es el deseo de Cristo, hermano, posar en el corazón de cada ser humano.
Y ya el ser humano como convertido, de que todo hogar sea cristocéntrico, que en todo hogar se rinda adoración a Cristo, que el centro de la familia sea Cristo, no el internet, no la televisión, no el chisme, no el engaño, no la infidelidad, no la corrupción, no el alcohol, no el cigarrillo, no la droga, no la violencia, Cristo. Y ustedes verán lo grande que es esto, porque cuando un padre de familia se entrega a Cristo, la familia entera sigue a ese padre de familia. Porque el padre de familia es el padre del hogar. La cabeza del hogar es el padre. Aunque lógicamente muchos papás han abdicado y le han entregado eso a sus hijos. Y le dicen, hagan lo que a ustedes les dé la gana. Y los hijos le han tomado la palabra y hacen lo que le da su gana. Entran y salen cuando quieren, van a donde ellos quieren, y el papá tranquilo como si nada, no sabiendo de que tiene un ministerio de responsabilidad, que son sus hijos, que es la esposa. Porque nosotros los varones casados y casados con hijos, Dios nos privilegió con ese ministerio. Pero no es un ministerio abusivo, sino un ministerio de dirección para la familia. Entonces este padre, este papá, porque yo creo que tenía familia, tenía un hogar, tenía esposa, por todo lo que dice el texto. Baja de ahí porque yo voy a estar hoy en tu casa. Entonces ese Zaqueo, despreciado por todo el mundo, ese pequeño de estatura, baja gozoso de ahí y recibe a Cristo en su casa. Ya lo tiene en su casa. No se olviden que Cristo no andaba solo. Cristo no andaba solo. Mínimo tenía 12 apóstoles. Había una cantidad de mujeres que seguían a Jesús, que le servían de sus bienes. El que invita a Cristo a su casa, que se prepare porque llega mucha gente, él no llega solo. Hermano, y allí lo que hay una especie de fiesta, de banquete, porque el hombre es rico, multimillonario. Ahora comienza un sector a protestar, porque como ellos entienden que Zaqueo, ya no por la estatura, sino porque es rico y publicano, es un pecador tan grande que Cristo no puede ir a la casa de un pecador, que Cristo lo está haciendo mal. Y sabe lo que dice la palabra, murmuraban, hermano. Y la murmuración es terrible. La murmuración es terrible. Bueno es cuando el disgusto de la gente lo pueden decir cara a cara y frente a frente y se puede resolver. Pero la murmuración contamina, contagia, genera daños. Entonces la murmuración contra Jesús, posa con un hombre pecador. Hermano, es una radiografía o es una película que te pasa esta escena de todo lo que están murmurando y luego las cámaras entonces posan de nuevo sobre Zaqueo. Entonces Zaqueo, oiga lo que hace Zaqueo, puesto en pie, llamó a Jesús Señor. Llamó a Jesús Señor. Él utilizó una palabra que en ese tiempo era muy popular, que es la palabra Kyrios. También se puede decir Curios, pero Kyrios suena mejor. Kyrios le decían al emperador romano porque lo tenían como si fuera un dios. Mas sin embargo, Kyrios es una palabra aplicable al Señor cuando lo reconocemos como que Él es la autoridad. La autoridad en este caso en el mundo espiritual, porque en el mundo físico había un gobernante, habían senadores, había un emperador. Cristo no tenía puesto físico. Él no tenía un puesto físico, aún siendo hijo de David. Eso queda más adelante. En ese momento lo reconoce como Señor. Si le dicen el término que él le dice Señor, él está reconociendo que Cristo manda sobre su vida, que Él tiene dominio sobre su vida, que Él tiene autoridad sobre su vida. Y estando de pie diciéndole Señor, le dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres,
Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe que él está confesando? Hermano, esto no es difícil para salvarse, porque lo difícil ya Cristo lo hizo. Por eso es fácil, hermanos.